One Story, 81. Hechos, parte 2, proclamen el reino de Dios. Hechos 9, 28. La primera mitad del libro de los Hechos ha llegado a su fin, y ahora comenzamos la segunda mitad. El Evangelio y la obra del Espíritu Santo, que se habían extendido por Jerusalén y Judea, ya han pasado por Samaria y ahora se están moviendo hacia los confines de la tierra. Y el punto de inflexión, el puente en ese camino, fue el martirio de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Después de la muerte de Esteban, se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por toda Judea y Samaria. La Escritura nos dice que Saulo aprobó la muerte de Esteban, y que iba de casa en casa arrastrando a hombres y mujeres para meterlos en la cárcel. Y ahora, este Saulo, el instrumento escogido por Dios para ser apóstol a los gentiles, entra en la historia. Este hombre es mi instrumento escogido. Saulo era celoso por Dios, según su propio testimonio. Aunque su celo todavía estaba atado al judaísmo y a las tradiciones, Saulo perseguía apasionadamente a la iglesia. Fue al sumo sacerdote para obtener cartas que le dieran autoridad para arrestar a los seguidores de Jesús en Damasco y llevarlos de regreso a Jerusalén. Pero ni Saulo, ni los que lo acompañaban, ni el sumo sacerdote que lo envió sabían quién lo estaba esperando en ese camino. En el camino a Damasco, Saulo oyó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Los que viajaban con él oyeron el sonido, pero no entendieron las palabras. Vieron la luz, pero no vieron al Señor. Solo Saulo, a quien el Señor había llamado, pudo verlo y oír su voz. Saulo abrió los ojos, pero no podía ver nada. Esa era su verdadera condición espiritual antes de encontrarse con Jesús. Eventualmente, Dios envió a Ananías. Jesús dijo: Este hombre es mi instrumento escogido para proclamar mi nombre ante los gentiles, sus reyes y el pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi nombre. Por orden del Señor, Ananías fue a Saulo. Oró por él, y algo como escamas cayó de los ojos de Saulo. Volvió a ver. Lo que cayó de Saulo ese día no fue solo una ceguera física, sino la ceguera de la ley, el velo de la justicia propia y el orgullo de su celo. Ahora, con los mismos ojos, veía un mundo distinto. Él, que antes vivía separado de Cristo, había entrado en el reino de Dios. Debemos tener esto claro: ser un instrumento escogido por Dios, llamado por Jesucristo, no significa una vida fácil o cómoda. Cuando Saulo perseguía a Jesús, el mundo lo aplaudía. Pero cuando comenzó a caminar con Jesús, empezó a sufrir por su nombre. Por eso Pablo más tarde animaría a su hijo espiritual Timoteo a participar en los sufrimientos por el Evangelio. Y así, Saulo enfrentó el peligro de inmediato. Recibió amenazas de muerte. Pero aún no era el tiempo para que Saulo muriera. Nadie podía matarlo todavía. Durante 3 días, Saulo no pudo ver ni comer. Pero cuando recobró la vista y fue bautizado, comió y recobró fuerzas. Luego, de inmediato, comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. El misterio del Mesías, el mensaje que no podía explicarse plenamente con los eventos del Antiguo Testamento, ahora se revelaba con claridad a través de Jesucristo. Saulo ya había sido preparado. Era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo en cuanto a la ley, e irreprochable en justicia legal. Había estudiado bajo el famoso rabino Gamaliel, y aunque era judío, nació y se crió en Tarso, una ciudad costera en lo que hoy es el sur de Turquía. Esto le dio acceso a la cultura gentil. Hablaba con fluidez hebreo, arameo y griego, los idiomas comunes del mundo mediterráneo. Así que cuando la Escritura dice que inmediatamente predicó el Evangelio, debemos recordar lo que Jesús le dijo a Ananías: Saulo ya era un vaso preparado y escogido por Dios. El Evangelio no puede ser detenido.
Mientras más intensa se volvía la persecución, más la iglesia se fortalecía y crecía por el poder del Espíritu Santo. Por medio de Pedro, un hombre llamado Eneas, que había estado paralítico, fue sanado en el nombre de Jesucristo, y muchos en esa región se convirtieron al Señor. Y Tabita, también conocida como Dorcas, que había muerto, fue resucitada por Pedro, y muchos creyeron en el Señor. Pedro también fue usado para llevar el Evangelio a Cornelio, un centurión gentil y devoto. Cornelio y los que estaban con él recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados. Así que, aunque Pablo luego se convertiría en el misionero a los gentiles, quien abrió la puerta al ministerio gentil fue Pedro. Cuando Pedro fue criticado por relacionarse con gentiles, respondió: Si Dios les dio a ellos el mismo don que nos dio a nosotros que creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Y la iglesia respondió: Así que también a los gentiles Dios les ha concedido el arrepentimiento para vida. Sí, la iglesia primitiva, incluyendo a los apóstoles, renunció a todo lo que tenía, compartió todas las cosas en común, y predicó el Evangelio con valentía mediante el poderoso obrar del Espíritu Santo. Pero aún les tomaría tiempo despojarse completamente del peso de siglos de judaísmo. Esa sería la batalla de toda la vida de Pablo. Más adelante, Jacobo fue martirizado, y Pedro fue encarcelado. Pero un ángel del Señor liberó a Pedro de la prisión. Todavía no era el momento para que Pedro muriera o quedara encerrado. Y a través de todo, la palabra de Dios seguía extendiéndose y creciendo poderosamente. Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. La Biblia nos muestra el tipo de personas que Dios utiliza. Los obreros que servían junto a los apóstoles en la iglesia primitiva eran descritos como hombres llenos del Espíritu y de sabiduría. Bernabé, quien desempeñó un papel clave en el crecimiento de la iglesia primitiva y en el avance de las misiones hasta los confines de la tierra, fue descrito como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Los que servían en la iglesia primitiva eran personas llenas del Espíritu. Y ahora, mientras el Evangelio comienza a llegar hasta lo último de la tierra, Dios levanta al apóstol Pablo, y Bernabé tiene un papel clave en ese proceso. Porque Saulo había perseguido antes a los creyentes con tanta violencia, ni siquiera los discípulos creían en su conversión al principio. Pero fue Bernabé quien lo llevó ante los apóstoles y les contó lo que había sucedido, ayudándolo a ser recibido en comunión con los creyentes. Cuando los que se habían dispersado por causa de la muerte de Esteban empezaron a predicar el Evangelio, al principio solo compartían con los judíos. Pero eventualmente, en Antioquía, el Evangelio también fue anunciado a los griegos, y muchos creyeron por la obra del Espíritu Santo. Al oír esto, la iglesia en Jerusalén envió a Bernabé, no a un apóstol, a Antioquía. Así como hubo un avivamiento en Samaria por medio de Felipe, ahora, a través de Bernabé, los creyentes en Antioquía fueron los primeros en ser llamados cristianos. Y una vez más, fue Bernabé quien trajo a Saulo para que se uniera al ministerio en Antioquía. Bernabé era un hombre sobresaliente por derecho propio, pero también era alguien que sabía cómo servir junto a otros. Y eso no siempre es fácil. Pero Bernabé, con humildad, dio un paso atrás y exaltó a Saulo, permitiéndole tomar el primer plano en la historia de la misión de Dios. Hay personas que hacen la obra del reino de Dios y realmente piensan en el reino de Dios. Y hay otras que hablan del reino de Dios pero necesitan estar en el centro de atención. Jonatán, que amó a David, y Bernabé, que se puso detrás de Pablo, eran hombres que buscaban primero el reino, hombres que no necesitaban ser protagonistas. Primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Los hechos de los apóstoles son, en realidad, los hechos del Espíritu Santo. El Espíritu se mueve y el Espíritu da poder. El Evangelio, que comenzó en Jerusalén y Judea, pasó por Samaria, y ahora va hacia los confines de la tierra. Para llevarlo adelante, Dios levanta a Bernabé y a Saulo.
Si la iglesia de Jerusalén fue el fundamento de la iglesia primitiva, la iglesia en Antioquía ahora se convierte en la base de lanzamiento para las misiones hacia los confines de la tierra. Y Dios forma un equipo poderoso: Saulo, el vaso preparado por Dios, y Bernabé, el siervo lleno del Espíritu y fiel. Al principio vemos el orden de nombres como Bernabé y Saulo. Pero con el tiempo, eso cambia a Pablo y Bernabé. Enviados por el Espíritu Santo, predicaron en las sinagogas y proclamaron un mensaje poderoso. La predicación de Pablo muestra cuán profundamente conocía el Antiguo Testamento y cuán claramente lo entendía ahora a la luz de Cristo. Al comienzo, viajaron con Juan, pero Marcos dejó al equipo antes de que el viaje terminara y regresó a Jerusalén. A partir de ese punto, Saulo es llamado por su nombre griego, Pablo, porque ahora ministraba fuera de Israel, y ese nombre era más accesible entre los gentiles. Durante este primer viaje, su enfoque seguía siendo principalmente el pueblo judío. Pero cuando casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios en el día de reposo, y los judíos se llenaron de celos, Pablo y Bernabé declararon: a ustedes era necesario anunciarles primero la palabra de Dios. Pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora nos dirigimos a los gentiles. Porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta lo último de la tierra. Y así como más personas se convirtieron al Señor, también aumentó la persecución. Pero sin importar las dificultades, Pablo y Bernabé no dejaron de proclamar el Evangelio. Ellos sabían esta verdad: es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. La persecución no los detuvo. Se convirtió en parte del camino. Creemos que es por la gracia del Señor Jesús que somos salvos. Todavía quedaba una cuestión sin resolver, especialmente para los creyentes judíos. La pregunta era: ¿es necesario circuncidarse según la ley de Moisés para ser salvo? Algunos cristianos judíos creían que sí era absolutamente necesario. Pero Pablo y Bernabé se opusieron firmemente a esa idea. Este desacuerdo provocó un debate intenso, y finalmente se convocó el primer concilio en Jerusalén. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: Dios, que conoce el corazón, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, así como a nosotros. No hizo distinción entre nosotros y ellos, pues purificó sus corazones por la fe. Ahora bien, ¿por qué tientan a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? No. Más bien, creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos, de igual modo que ellos. Esto marcó un punto clave en el mensaje del Evangelio. Luego Pablo y Bernabé compartieron su testimonio de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Y finalmente, Jacobo, el hermano de Jesús y líder de la iglesia, resumió así: no debemos ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien, debemos escribirles para que se abstengan de la comida contaminada por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de la sangre. Esto dejó dos cosas en claro: la salvación viene solo por gracia, por medio del Señor Jesús. Y también aclaró cómo deben vivir los creyentes después de ser salvos. Esto fue desconcertante para muchos judíos, pero para los gentiles fue motivo de gran alegría. Segundo viaje misionero de Pablo y Silas. El segundo viaje misionero de Pablo no comienza con Bernabé, sino con Silas. Hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé respecto a Juan Marcos, quien los había dejado durante el primer viaje y había regresado a Jerusalén. Bernabé quería llevarlo nuevamente, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Así que Bernabé se fue a Chipre con Marcos, y Pablo emprendió camino con Silas, viajando por Siria y Cilicia. En este viaje, Pablo conoce a Timoteo, quien llegaría a ser no solo un colaborador de por vida, sino también un amado hijo espiritual. También conoce a Priscila y Aquila, quienes compartían el mismo oficio que Pablo,
eran fabricantes de tiendas. Estos dos, un día, arriesgarían su vida por Pablo. A través de su ministerio, las iglesias eran fortalecidas en la fe, y el número de creyentes aumentaba cada día. Guiados por el Espíritu Santo, Pablo y Silas no fueron dirigidos hacia Asia, sino hacia Europa. Es en Filipos donde se abre la puerta del Evangelio a través de una mujer llamada Lidia, cuyo corazón el Señor abrió. También una esclava poseída por un espíritu es liberada. Pero así como la obra del Espíritu Santo avanza, también arde con fuerza la oposición de Satanás. Pablo y sus compañeros son arrestados, arrastrados, falsamente acusados, calumniados, enfrentados, expulsados, despojados, golpeados, encarcelados, y hasta les ponen grilletes en los pies. Sin embargo, en todo esto reciben la ayuda de Dios, y nunca dejan de predicar el Evangelio ni de enseñar la palabra de Dios. Tercer viaje misionero de Pablo. Ahora comienza el tercer viaje misionero de Pablo. Hasta este punto, la iglesia primitiva había estado centrada en Jerusalén, mientras que la iglesia en Antioquía se convirtió en el punto de partida para llevar el Evangelio a los gentiles. En el centro de todo esto está Pablo, el vaso escogido por Dios. Pablo ministró junto a Bernabé durante su primer viaje misionero, con Silas durante el segundo, y ahora en este tercer viaje lo acompañan aún más colaboradores. Donde quiera que va, predica a Jesucristo y enseña acerca del reino de Dios. Algunos creen, se bautizan y experimentan el poder del Espíritu Santo, mientras que otros endurecen su corazón y se oponen. Dios hace milagros poderosos a través de Pablo, las enfermedades son sanadas, los espíritus malignos son expulsados, y hasta los muertos son resucitados. Muchas personas llegan a temer el nombre de Jesús, confiesan sus pecados y queman públicamente sus libros de hechicería. Aún así, donde quiera que van Pablo y sus compañeros, también hay oposición. Se desatan disturbios y agitación provocados por quienes se oponen al Evangelio. Pero así como la persecución no se detiene, tampoco se detiene Pablo. Aunque cambien las situaciones y las personas, la misión continúa. Pablo confiesa, ahora, impulsado por el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que me espera allí. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me advierte que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine la carrera y lleve a cabo el servicio que me encomendó el Señor Jesús, el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa debe ser también nuestra confesión. Aun cuando los discípulos, movidos por el Espíritu, le ruegan a Pablo que no vaya a Jerusalén, y el profeta Ágabo le advierte por el Espíritu que le espera prisión, Pablo responde, ¿por qué lloran y me parten el corazón? Estoy dispuesto no solo a ser encarcelado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. El camino de una persona con llamado, solo el Señor lo conoce. El viaje de Pablo a Roma, proclamando el reino de Dios. Pablo se presenta ante la iglesia en Jerusalén y da testimonio de la obra del Evangelio realizada por el poder del Espíritu Santo. Pero una vez más, surge la oposición, judíos de Asia lo apresan y estallan disturbios. Sin embargo, Dios lo protege. Soldados romanos son usados por Dios para custodiar a Pablo, y cada vez que tiene la oportunidad, Pablo da su testimonio. Cuando las personas escuchan su testimonio, siempre se dividen en dos respuestas, algunos reciben la palabra con gozo y arrepentimiento, convirtiéndose en hijos de Dios, y otros, como lo fue el mismo Pablo, levantan piedras y rechazan a Jesucristo. Después de escucharlo hablar, la multitud grita, bórrenlo de la tierra, no merece vivir. Pero una vez más, Dios usa la ciudadanía romana de Pablo para protegerlo. En medio de todo esto, Dios le dice, ánimo. Así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que también lo hagas en Roma. Aunque hay complots continuos para matarlo, así como Dios protegió a David en el atado de los vivientes, Él sostiene a Pablo. Pablo no puede morir.
no puede quedarse encadenado. Dios sigue obrando por medio de él. Después, como lo había dicho Jesús, Pablo debe ir a Roma. Comparece ante gobernadores, y en cada situación, aprovecha el momento para testificar. Aunque técnicamente es un prisionero, Dios usa soldados romanos para llevarlo con seguridad hasta Roma. El viaje a Roma está lejos de ser tranquilo. Pablo enfrenta tormentas violentas, situaciones sin esperanza, amenazas de muerte, e incluso la mordedura de una serpiente venenosa. Pero Dios lo consuela, y Dios continúa obrando a través de él. Al fin, Pablo se encuentra exactamente donde debía estar. Incluso en Roma, Pablo proclama con valentía y libertad el reino de Dios y enseña acerca del Señor Jesucristo. Algunos creen, y otros no, pero esa es obra de Dios. La tarea del siervo es predicar la palabra con fidelidad, a tiempo y fuera de tiempo. Llamado una peste por sus enemigos, atado por el Espíritu, dispuesto a dar su vida por el nombre de Jesús, Pablo, acercándose al final de su vida, declara: porque yo ya estoy siendo derramado como una ofrenda de bebida, y se acerca el momento de mi partida. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor han esperado su venida. Una persona con un llamado no puede morir ni detenerse hasta que ese llamado se cumpla. Esta es la historia imparable de la visión de Dios. Una historia que fluye desde antes de la fundación del mundo, impulsada por la pasión y el celo de Dios. El Evangelio de Jesucristo, que comenzó en Jerusalén, pasó por Judea y Samaria, y alcanzó hasta los confines de la tierra, sigue adelante. Esta historia, la historia de Jesucristo, continúa.